Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos explicando que el primer paso que debemos dar en nuestra vida espiritual es apartar nuestro corazón del pecado. No querernos apartar nunca de Dios. Llegar hasta odiar el pecado. Y me pregunto, ¿odiamos el pecado? Creo que nadie quiere verse con pecado. Nadie quiere verse culpado de un pecado. Pero todavía no estoy seguro de que eso signifique que realmente no queremos nunca más pecar, de que realmente odiamos el pecado. El pecado debe ser odiado principalmente en mí mismo, pero también debo odiar el pecado en los otros. No odiar a los otros pecadores, sino amar a las personas y odiar el pecado. A veces sucede que veo a otros pecar con tanta libertad, con tanta alegría, tan levemente, que acaba por ser para mí una fuerte tentación. Mira, todo el mundo lo hace. Mira, no pasa nada. Pero no, debo odiar todo pecado. El santo es el antipecado. Y el santo es aquel que se compadece de los pecadores, de los hombres que están en pecado, y hace todo lo posible para ayudarlos a salir de ahí, porque realmente odia el pecado. Entonces entremos en el tema. ¿Por qué apartarme del pecado? El rechazo del pecado puede ser por dos grupos de razones. Apartarme, rechazar el pecado por el mal que me hace a mí y a los otros, o apartarme del pecado, rechazar el pecado por el mal que le causa a Dios. El primer rechazo es parecido con aquello que se llama la atrición, y el segundo es parecido con la perfecta contrición. ¿Cuáles son los males entonces que causa el pecado en mí? Son muchos y tristes. En primer lugar, el pecado aparta de Dios. Este es el peor de los males que causa el pecado mortal. Cada pecado es una opción. Mejor, cada tentación es una opción. O preferimos quedarnos con Dios, o preferimos los placeres y las criaturas, aunque perdamos a Dios. Pero esta realidad, perder a Dios, es una cosa muy fuerte. Cuando estamos en la vida, podemos volver a Dios. Pero si morimos apartados de Dios, ya no podremos volver a Él. Esta es la esencia del infierno, estar para siempre apartados de Dios, que es el sumo bien, sin posibilidad de volver a Él, peor todavía, sin querer nunca volver a Él. Es admirable que la consecuencia puede ser tan terrible y tan eterna, cuando hacer un pecado parece ser una cosa tan simple, tan sin importancia, tan cotidiana. Pero todo pecado trae consecuencias. Así como también las buenas obras traen consecuencias buenas, así también todo pecado trae malas consecuencias. Dicen, Dios perdona siempre, en esta vida, claro. Los hombres perdonan a veces y la naturaleza nunca perdona. Es justo que el pecado sea castigado, pero las leyes humanas y como el cobro social
puede ser a veces muy cruel. Las personas pueden quedar estigmatizadas para toda la vida por los hombres. Pero es que hasta nuestra misma naturaleza, nuestro cuerpo, hasta nuestra psique, toda nuestra conciencia nos cobran, nos exigen el pago por nuestros pecados. Si alguien ya leyó las 1000 páginas del libro de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, se acordarán que el protagonista comete el crimen más o menos en la página 300 y pasa las otras 700 páginas torturado, huyendo, sufriendo el castigo por aquel crimen que hizo. Crimen y castigo. ¿Cuántas veces sucede que pecamos con tanta facilidad, con tanta desvergüenza, y un instante después de pecar nos invade una grandísima vergüenza que nos crea una pesada tristeza, una tristeza que solo el abrazo de Dios podría reparar? Y aquí viene el segundo mal que el pecado nos trae, y es que el pecado nos hiere. Algunos piensan que pecan y que no pasa nada, pero el pecado hiere. Y su herida depende del tamaño del pecado. Y su curación, puede ser así, más o menos complicada. Herirme con una aguja puede ser que sea fácil de reparar, pero herirme muchas veces puede ser que sea un poco peor. Hacer un pecadillo puede no parecer nada. Hacerlo muchas veces puede ser que no tenga una solución tan simple. Pero herirme con otra cosa más grande que con una aguja puede ser mucho peor. El tamaño o el tipo de pecado pueden ser comparados con herirme con un cuchillo, o con un machete, o con una bala de cañón, cuya reparación puede ser casi imposible. Otro mal que causa el pecado en mí es que el pecado me ciega. Llega un momento en el cual yo mismo ya no percibo la maldad del pecado y la tristeza de mi situación cuando todos alrededor lo ven con claridad. Llega un momento en el que ya no logro ver la salida porque el pecado me dejó ciego. Por último, el pecado esclaviza. Dice Jesucristo, aquel que peca es esclavo del pecado. Todos, desde luego, pensamos que podemos dejar de pecar cuando lo decidamos, pero no es así. Terminamos por no podernos libertar de nuestros pecados y de nuestros vicios. El pecado nos inclina al mal. Y si repetimos los pecados mucho, quedamos entonces más inclinados a pecar. Es mucho más fácil caer en el pecado. Eso se llama vicio. Y si los vicios se multiplican y se hacen peores, llegamos a una situación interior llamada con el nombre de perversión. Vamos a dejar aquí estas reflexiones. Mañana continuaremos explicando el mal que el pecado mío causa en los otros y el mal que le causa a Dios. Pero todo esto es para convencer a nuestra cabeza y principalmente a nuestro corazón, para convencernos a nosotros mismos de no pecar más, hasta llegar a apartarnos de todo pecado para siempre. Nos acompaña la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.